Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Ya estamos aquí con un nuevo mensaje, un mensaje necesario, pero a la vez importante. Y es un momento importante, sobre todo para detenernos y pensar todo lo que estamos viviendo. Por eso, prepárate y deja que todo esto que vamos a estar hablando pueda ser asimilado, pueda ser vivido, pueda ser de alguna manera usado para tu vida, para todo lo que tienes que hacer. Amén. Si nosotros volteáramos atrás a través de la historia, pudiéramos encontrar que la humanidad en general, no estamos hablando solo de la historia de un solo país, sino de la humanidad, y analizáramos los bloques de esa historia, nos encontraríamos a un momento donde hubo un cambio bastante fuerte, bastante dramático. Por ejemplo, primero nos ubicaríamos en la Edad Media. ¿Qué fue la Edad Media? Lo que más es conocido de diferentes maneras. Ahorita vamos a hablarlo así, como muchos libros de historia lo describen. La Edad Media fue un tiempo difícil para la humanidad, hablando de crecimiento. ¿Sí? Porque en la Edad Media la cultura, en vez de haber avanzado, retrocedió. Si tú analizas la arquitectura, la pintura, la escultura de la Edad Media y analizas, por ejemplo, todo lo que se hizo antes, pareciera que lo que se hizo en la Edad Media fue hecho inclusive mucho antes de la etapa anterior. Pareciera que el resultado de lo producido en arte, en literatura, aún en muchas áreas de la vida cotidiana, no fue un avance, todo lo contrario, fue un retroceso. Y esto fue algo complicado, aunque tú puedes ubicar esta época como la época donde tú ubicas los castillos en las películas, aquellos castillos enormes, y podías encontrar a gente muy ataviada con sus... porque en las películas por lo general salen pues la gente acomodada de mucho dinero que vivía en castillos, ¿verdad? Pero en muchos de los casos, todas estas personas, pues no sabían leer, aún con dinero no sabían leer y no sabían escribir algunas de estas personas. Y era algo raro, ¿no? Pero ¿cómo? Y lo que sucede, que algo que caracterizó la Edad Media en general fue una profunda apatía. Sí, la palabra apatía por el conocimiento, apatía por las cosas importantes, y todo estaba basado de alguna manera en cosas muy vanas, en divertirse, en las fiestas, etcétera, etcétera. Pudieras decir que de alguna manera, aún la época actual también tiene muchos de esos ingredientes, pero bueno, vamos adelante. Pero empezaron a haber factores que produjeron que la Edad Media termina, ¿sí? Y dijéramos que la siguiente etapa de la humanidad produjo una etapa ligeramente mejor, pues no fue ligeramente mejor. Después de esto, hubo un cambio dramático, donde hubieron uno de los avances más fuertes que ha habido en la historia de la humanidad. Porque después de la Edad Media llegó el Renacimiento. Sí, en el área cultural llegó el Renacimiento, que lo puedes ver en el arte, en la arquitectura, en la literatura, y también en el área económica, pues la Revolución Industrial. Pero ¿qué fue el Renacimiento? Si tú analizas y hiciéramos una lista de las obras de arte más conocidas de toda la humanidad, te encontrarías que la mayoría están ubicados en el Renacimiento. Por ejemplo, fue la época de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Miguel Ángel, para que más o menos te ubiques. En la música, el Renacimiento fue la época donde se inventó la orquestación. Ya existía la música en sí, hay música de la Edad Media, pero en la música se inventa la orquestación, y grandes autores de música fueron del Renacimiento. En la arquitectura también hubo un avance impresionante. Pero ¿qué factores que tuvieron que combinar para romper lo que estaba pasando en la Edad Media y crear
pues un nuevo modelo de persona, porque el modelo de la persona cambió totalmente. Por ejemplo, del Renacimiento, donde nos encontramos una persona apáticas, que estaban apáticas al conocimiento, al crecimiento, al desarrollo, nos encontramos en el Renacimiento personas con una sed y un hambre de conocer, de entender y aún de conocer mucho de Dios. Pero vamos a hablar de dos factores importantes, entre tantos, porque fueron varios. Uno de ellos fue la invención de la imprenta. ¿Por qué la invención de la imprenta? Pues antes de esto, los libros, antes de la invención de la imprenta, los libros eran extremadamente caros, porque tú solo podías encontrar esa información escrita a mano. Y por ejemplo, una Biblia, ¿cuánto costaba una Biblia en la Edad Media? Una Biblia en la Edad Media costaba el sueldo promedio de un año de trabajo. ¿Te puedes imaginar lo carísima que era comprar una Biblia? Ahora, aún así, tú pudieras decir, bueno, vamos a ahorrar y vamos a comprarla. Pero la Biblia no estaba traducida en los idiomas conocidos. En muchos de los casos estaba en latín. Entonces alguien decía, pues ¿para qué gasto si no le voy a entender? Al inventarse la imprenta, pues inmediatamente se imprime la Biblia, ¿sí? Y se empieza a traducir a los idiomas conocidos. Uno de los traductores, pues fue Martín Lutero, entre otros. Traducen la Biblia a idiomas conocidos. Y la gente tiene acceso a la palabra de Dios. Tiene acceso a conocer la Biblia y a poderla leer de una manera mucho más fácil, mucho más entendida y sobre todo mucho más barata. Y no nada más la Biblia fue impresa, se imprimieron libros de ciencia, de cultura. Entonces, esto produjo una sed de conocimiento. Por ejemplo, si analizáramos a uno de los hombres prototipos y representantes, sería Leonardo da Vinci, una persona extremadamente culta. Sí, él inclusive, aparte de pintor, fue escultor, fue anatomista, fue inventor, inventó muchas cosas. Inclusive hay museos donde vienen los inventos de Leonardo da Vinci. Entonces, importante el acceso a la Biblia. Pero ¿cuántas veces nosotros pudiéramos estar viviendo o en un renacimiento o en una Edad Media? Pues pudiéramos estar aún en el momento actual, viviendo en la Edad Media, cuando estamos abocados solo a la apatía y a las cosas vanas, a divertirse, a las fiestas, aquí y allá, a las películas, sin abocarnos a cosas importantes. No quiero decir que no lo hagas, pero sin tener en esencia algo importante por qué vivir. Entonces, aparte de esto, sin el acceso a la palabra de Dios, y cuando digo sin el acceso no quiere decir que tú no tengas acceso a la Biblia, sino que sin acceder a la palabra de Dios, sin conocerla, sin leerla, sin entenderla. Y sin acceso a la cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acceso a la cultura es importante. Y Dios mismo está a favor de que tú conozcas, que leas, que aprendas, que te documentes. Te encuentras personajes bíblicos como Pablo, que era extremadamente culto, entendía muchas cosas. Entonces, nosotros tendríamos que empezar a identificar cosas importantes para que nuestra vida viva el mejor momento de nuestra vida. ¿Por qué? Pasamos en la humanidad de la etapa más oscura, de la etapa donde no nada más hubo un estancamiento, sino hubo un retroceso, a la etapa donde uno de los mayores avances de la historia, donde uno de los mayores logros de la historia. Lo importante en esta parte de tu vida, pregúntate, ¿te sientes estancado? ¿Te sientes en retroceso o te sientes en avance? Esta pregunta es incómoda, yo lo sé, pero es un momento de detenernos y hacer un análisis. Cuando uno va al doctor, el doctor te dice cómo te sientes, qué te duele, qué te pasa, como una forma de identificar un problema, una enfermedad, y de alguna manera dar un diagnóstico y poder dar
pues poder dar una medicina. De la misma manera nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo me siento? ¿Estoy avanzando? ¿Siento que estoy estancado? Y no necesariamente en todas las áreas de tu vida. Puede ser que en tu trabajo tengas un avance impresionante, pero aquí adentro te sientes estancado. Aquí adentro tu vida espiritual se siente, a veces ni siquiera pudiéramos decir que estás estancado, pudieras sentirte en un retroceso. A veces emocionalmente te sientes muy mal. Bueno, pues empecemos a ver estos puntos importantes. Acceder a la cultura, sobre todo lo más importante, acceder a la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Mira, amigo, déjame decírtelo claro. Antes de empezar a adentrarme un poquito en la Biblia, yo me imaginaba muchas cosas que decía la Biblia, que no las dice. Y hay muchas cosas que creí que decía y no decía. Pero yo nunca me imaginaba todo lo que hablaba la Biblia de la vida. Si la empiezas a ver con otros ojos y de una manera importante, como si esto es, porque lo es, la palabra de Dios escrita, vas a encontrarte como una fuente de sabiduría, de entendimiento, de paz y de muchos recursos de parte de Dios. Pero también hay otro punto importante, otro de tantos, porque hubieron muchos factores que desencadenaron el renacimiento, ¿sí? Uno de ellos fue que también en la economía se generó la revolución industrial, una etapa donde hizo una explosión la industria. Pero entre el Renacimiento y la Revolución Industrial hubo un factor que la historia lo nombra, pero de una manera muy sutil. Y a veces ni lo nombra. Aunque ya se había inventado, no se había podido llevar este invento a la gente. Es como si ya existiera algo, pero es tan caro o es tan difícil de reproducir que no puede llegar a la gente. Que lo podrá tener algún rey, pero nadie de la gente lo podía tener. Y es algo tan común hoy en día como esto que te voy a enseñar. Esto, los lentes. Hasta en ese momento, esto se pudo producir para toda la gente. Los lentes, algo que para alguien que no usa lentes pudiera ser intrascendente, pero para aquellos que los usamos, y yo tengo muchos años usando lentes, nomás de imaginar que yo no hubiera tenido acceso a la oportunidad de tener lentes, ahorita en la actualidad hay acceso a avances de tecnología todavía mayores, como el hecho de operarte los ojos y poder ver sin lentes, pero de alguna manera u otra es algo equivalente. Saber que en la Edad Media, cuando alguien ya tenía problemas de vista, ya no iba a poder leer, ya no iba a poder escribir, ya no iba a poder tener, y su vida activa, productiva, se veía frenada, ¿sí? Pero el hecho de poder trascender, continuar, escúchame bien, el hecho de poder continuar para poder trascender. Por ejemplo, un científico prácticamente para poder inventar algo, pues necesitaba gran parte de los años de su vida en producción, ¿sí? Activo. Entonces, gran parte de ellos en la Edad Media pues no podían llegar a producir porque su vida estaba truncada por la capacidad de no ver. Ahora, alguien dirá, bueno, pues no toda la gente usa lentes, pero recuerda que a cierta edad la mayoría de la gente necesita lentes. Que no los usen es otra cosa. La mayoría. Tener la oportunidad de continuar, de no, que tu vida no se trunque por una falta de capacidad como la vista, hace que tu vida útil crezca. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque algo tan común hoy en día como los lentes, esto es lo que tendríamos que verlo simbólicamente.
Porque si alguien puede llevarnos a continuar cuando realmente ya no hubiéramos podido continuar, se llama Jesucristo. ¿Sí? Él nos lleva a sacar toda la trayectoria que traemos e iniciar otra. Así como la humanidad, el ser humano, tuvo que arrancar esa apatía que caracterizaba su estadía en la Edad Media y despojarse de esa estructura mental y abalanzarse a través de las generaciones a una nueva manera, una nueva cultura, una nueva forma de vivir, en donde aprender, en donde leer, en donde conocer de Dios era algo tremendamente importante. Así, fíjate nada más lo que dice Efesios 4:20, la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 20, dice: Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjate lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate, esto es a lo que nos va llevando Jesucristo a través de una relación con Él. Tener la oportunidad de desprenderte, de despojarte. Y usa lenguajes muy particulares la Biblia. Es como arrancarte una parte de esa persona que fuiste, para que esa persona que tú fuiste ya no esté tomando el control de tu presente ni de tu futuro. ¿Sí? Y es como de esa manera, no tienen que pasar años y años y años, tú y yo pudiéramos tener un renacimiento en nuestra vida, despojándonos de la apatía, despojándonos de la ignorancia, despojándonos de la falta de conocimiento de Dios. Y aunque mucha gente, fíjate, aunque mucha gente vive de ganas, ¿a qué me refiero? Hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no, después me acerco a Dios. Después le entrego mi vida a Jesús. En el momento en que tú empiezas a vivir por ganas, pues estás realmente complicado. ¿Sí? Porque la vida no se compone de las ganas, sino de los hechos. Y hay momentos en que hay que hacer las cosas aún sin ganas. ¿Sí? Por ejemplo, como tantas veces tú pudieras decir: no tengo ganas de ir a trabajar, o los jóvenes, no tengo ganas de ir a la escuela. Pero realmente el éxito se define cuando tú vas a trabajar o vas a la escuela, aun cuando no tengas ganas. Cuando tú sabes que hay un propósito mayor que las ganas de hacer algo. ¿Sí? Y en el proceso se crean las ganas, la motivación. Uno de los principios importantes de los libros de liderazgo es: la motivación no existe nunca en un principio. La motivación fuerte realmente se crea en el proceso y te dice: hazlo, aviéntate, avanza, camina. Y aquí Dios mismo te dice: despójate de todo aquello que te está deteniendo. ¿Sí? Despójate, arráncate. Vámonos a la epístola de Colosenses 3, capítulo 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando conforme al conocimiento pleno. Conforme se va renovando hasta el conocimiento pleno. Te encuentras que en vez de Dios querer que te encierres en un mausoleo, en una cueva, en una montaña, sí te lleva a la montaña a orar o a visitar. Pero Dios quiere que crezcas. Dios quiere que te despojes del pasado y de esa persona que fuiste y que empieces a vivir hoy como si fueras otra persona. Y aquí dice: y revestido del nuevo. Revestido. Imagínate, es como si te hablara de cómo quitarte un abrigo. Imagínate que de repente traes un abrigo, una chaqueta muy gruesa, porque los días pasados había hecho mucho frío.
pero de repente cambia el clima y hace mucho calor. ¿Te dejarías esa misma chaqueta, abrigo? Pues claro que no. Una parte de ti la rechaza y te la tienes que quitar. Y a veces acá en Monterrey, cuando hace frío, hace mucho frío, traes como, le decimos empalmados, porque andamos con una playera y luego una camisa y luego un suéter y luego etcétera, y luego una chaqueta. Y a veces quitártela no es lo más fácil, te lo vas quitando, pero te la tienes que arrancar. De la misma manera te dice, y revestido del nuevo, nada más te quitas lo viejo, empiezas a tomar lo nuevo. Te puedes imaginar cuando los lentes como estos de aumento empezaron a llegar a la gente, y a la gente que no podía ver con claridad, que en su mente ya estaban programados para que su vida activa, productiva, esos científicos que necesitaban haber continuado sus proyectos, ya estaban programados para que su vida se estaba acabando, su vida de producción. ¿Te puedes imaginar que ya estando totalmente programados para terminar tu vida de creación, de desarrollo, de crecimiento, de repente alguien te trae y te da unos lentes y te los pones y te das cuenta que puedes ver? Primero es un shock, porque pues tienes que despojarte de toda esa programación que ya traes, y de repente tienes que despojarte de que tu vida productiva se acabó, y que es como un nuevo comienzo, como un renacimiento, y que tienes la oportunidad de por muchos años más continuar tus proyectos de vida. Esto es un poco lo que Jesucristo hace cuando llegamos a Él. Pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, cambiarnos el chip, como dicen por ahí, de todo lo que teníamos programado culturalmente, y adentrarnos a una nueva manera. Y por eso dice, despójate del viejo hombre, despójate de esa estructura mental vieja, y dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen. Nuestro modelo se llama Jesús. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. En el versículo 12 de capítulo 3 de Colosenses dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y te empieza a decir, no te vistas como cualquiera, vístete como un ser escogido de Dios. Y lo dice, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Si te vas a revestir, si vas a retomar tus proyectos, retomar tu vida, pues no se trata de que vengas a ser la misma persona. Si te vas a revestir de alguien, si tu mente vas a poner un nuevo modelo, vístete así. Vístete como un escogido de Dios, amado, de entrañable misericordia, no una persona histérica, prepotente, de benignidad, de una persona buena, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo ves? Así, leyendo tranquilamente la palabra de Dios. Dios va poniendo así como gotitas, porciones, y va hablando a tu interior, y te empiezas a dar cuenta que lo único que tienes es un Dios que te impulsa hacia adelante, a crecer, a desarrollarte. Pero fíjate cómo termina esta parte de la Biblia. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera Jesús nos perdonó? ¿De qué manera Jesús nos perdona? Es una manera impresionante. Impresionante. El perdón de Jesús es pleno, completo, perfecto.
Un perdón que no se la pasa pidiendo explicaciones, ni queriendo venganza. Un perdón genuino. Siempre que batalles para perdonar a alguien, piensa en todo lo que Jesucristo te perdona. Se te va a hacer más fácil. Y esta parte de la Biblia dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. No de rencor, ni de odio, ni de celos, ni de envidias. Y es como si de repente aquí te empieza a hablar como si esto fuera una ropa. Vestíos de, como que te la pongas encima. Y de repente puedes tener en tu armario cierta ropa que tú dices, esa es como que no es para mí, como que con esa no soy yo. A lo mejor cuando Dios te habla esto, tú puedes llegar a sentir, pero es que ese no soy yo. Yo no soy una persona así como que perdona, yo no soy una persona así amable, yo no soy una persona que ama. Pero no importa, vístete así. Ve y toma eso que por el momento pareciera ajeno a ti, y póntelo encima. Cúbrete, tómalo como visión, y poco a poco eso que está ahí en ti empezará a definirte a ti, poco a poco. Pero continuamente despójate del viejo hombre, de esa vieja persona que ya está viciada, que está llena de complejos, de miedos, de angustias, y vistámonos de alguien diferente. Volteando a ver a Jesús, tomémoslo de ejemplo. Oye, amigo, respira hondo. Imagínate que Dios te diera la oportunidad de renovar tus sueños, tu proyecto de vida, así como le pasó a esas personas que iniciaron el renacimiento, recibiendo unos lentes con la capacidad de seguir, un pintor que ya no podía pintar porque ya no podía ver, un músico que ya no podía ver sus partituras. Te puedes imaginar, un escritor que ya no podía ver pues lo que escribía, recibiendo la oportunidad de continuar y de continuar con sus capacidades renovadas y al 100%. Hoy, deja esto en tu mente y en tu corazón. Jesucristo viene a tu vida para renovarte y para darte un renacimiento a tu vida. Renacimiento a tu vida. Uno de los tantos motivos por lo que esta iglesia en la que estamos se llama Renacimiento, no nada más es porque Dios nos lleva un renacer en Él. El renacimiento representa la oportunidad de dejar ese camino hacia atrás y emprender un camino hacia adelante, de crecimiento, con errores. No fue una etapa perfecta, pero fue una etapa donde inició el crecimiento. Amén. Deja eso en tu mente y en tu corazón, amigo, y búscanos. Vamos a estar por ahí con mucho más contenido. Y recuerda que siempre te pido este favor: suscríbete y activa la campanita y ayúdanos a que esta información llegue a más personas. Dios te bendiga. Hasta luego.